Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia y por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Hoy quería hablar sobre perseverando en lo recibido. Y para esto vamos a referirnos al capítulo 2 de Hechos, versículos 24 al 42 al 47, perdón. Y bueno, a veces nos hacemos preguntas acerca de cómo fue la iglesia que nació en Jerusalén. ¿Cómo serían sus reuniones, su organización? ¿Habría un orden para los cultos? ¿Cuáles himnos o coros cantaban? ¿Se recogían ofrendas? ¿Se cantarían especiales? ¿Se reunirían por las mañanas, las tardes o por las noches? ¿Tendrían el cafecito? No sabemos nada de esas cosas. Pero lo que Lucas sí nos ha revelado en el pasaje leído es a una iglesia donde la presencia guiadora del Espíritu Santo era visible en su comunión, su adoración, su enseñanza y en la ayuda los unos a los otros. Leer que no había entre ellos ningún necesitado es el sueño de cada iglesia y pastor. Y ese modelo debe ser imitado. Aquel modelo de iglesia no era perfecto, porque estaba compuesto por hombres con sus diferencias y sus caracteres, pero se manifestó al mundo con las características visibles de una iglesia viva y sana. Y cuando se presentó el primer problema, pronto se corrigió. Ananías y Zafira era una pareja cristiana que formaba parte de esa iglesia. Ellos vieron como Bernabé vendió su propiedad y la trajo, poniéndolos a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Seguramente ellos fueron motivados a hacer lo mismo, pero solo dando una parte, solo por apariencia. Aquel problema se corrigió con la pareja muerta en el culto de adoración. Porque ellos mintieron al Espíritu Santo, subtrayendo de su heredad. Y esto lo podemos ver en Hechos 5, del 1 al 11. La corrección de aquel pecado trajo como resultado un gran temor. ¿Por qué imitar entonces ese modelo? Porque aunque no era perfecta, ellos corrigieron sus fallas, llegando a perseverar en todo lo aprendido, con un énfasis especial en el compañerismo. Cuando tú y yo nos convertimos en cristianos, tres relaciones cambiaron. Jesús se convirtió en nuestro Salvador, Dios se hizo nuestro Padre y la iglesia ha llegado a ser nuestra familia. Y esto es así, porque la comunión construye relaciones. Las relaciones, comunión y la comunión construye amistades. Veamos pues cuáles son las características para imitar de una iglesia imperfecta pero perseverante. ¿A qué se dedicaron aquellos hermanos? ¿A qué debemos dedicarnos nosotros ahora? Siempre que nos reunimos, debiéramos dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza no cambia, porque es el edificio de nuestra fe. Teniendo como fundamento a Cristo, nosotros somos la comunidad de la fe apostólica. Pero además, ellos crearon tal compañerismo que era visto en el compartimiento del pan.
y al parecer eso lo hacían por el hecho de tener algo en común. Y esa devoción a las enseñanzas apostólicas, combinadas con aquel amor fraternal de su inquebrantable comunión, era fortalecido por sus oraciones. Bien podíamos decir que esa era el orden en sus cultos: enseñanza, comunión fraterna, comer juntos y la oración fraterna. ¿Qué nos falta a nosotros para parecernos a esa iglesia? ¿Tienen nuestras reuniones aquellos elementos que la hacían una iglesia viva? Mis amados, cuando los creyentes nos dedicamos a la vida en común, a reunirse con nuestros hermanos, haciendo de esto un hábito, crecemos. Pero cuando esa devoción se desvanece, cuando dejamos de venir con menos frecuencia, la vitalidad espiritual de la iglesia se desvanece. Nos necesitamos unos a otros, volviendo al espíritu de aquella primera iglesia. Ilustración. Imagínese una fogata. Cuando los troncos están juntos, se queman y dan calor. Pero saque uno de los leños y verá lo que sucede. En poco tiempo su llama muere. Luego las brasas se enfrían hasta que finalmente se mueren. El temor de la iglesia del primer siglo fue una experiencia de profundo reconocimiento a la obra divina. Fue una especie de asombro colectivo por el mover del Espíritu Santo. Cuando ese temor bautiza a la iglesia, aún los no creyentes son contagiados con esa atmósfera vívida en la iglesia. Ese temor era visible en la vida de los creyentes. Ellos se tomaron muy en serio la experiencia con el Señor, porque si algo deseaban hacer era reverenciar su nombre. Y ese temor colectivo se debió al impacto del Evangelio en la vida de las personas. La experiencia de Pedro y de Juan sanando a un paralítico de 40 años, y esto lo podemos ver en Hechos 3, 1 al 10, quien después saltaba en el templo de contentamiento, trajo un temor tan grande que todos estaban llenos de asombro. Cuando todo el pueblo vio esto y se dio cuenta de quién era, se llenaron de asombro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver esto en medio de nosotros? Nuestra oración debe ser por esto. Nuestro compañerismo debe ser parte de esto y nuestro testimonio debe ser para esto. Que las cosas que nos sorprendan no sean nuestras diferencias, divisiones y falta de amor los unos por los otros, sino todo lo contrario. Mil bendiciones.